Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizano estamos conduciendo las entrevistas de hoy por la noche. En este segundo tema hablaremos con dos economistas expertos sobre el tema del endeudamiento público. En particular, porque en este año 2020 y con la excusa de poder atender las necesidades de la pandemia, el tema del endeudamiento público ha crecido sustantivamente. Dábamos unas cifras. Saldo a finales del mes de agosto, 31 de agosto, 187 mil millones de quetzales, cerca de 9 mil se ha pagado hasta esa misma fecha solo en servicio, y muchos de los desembolsos que se han realizado, pues contrario a lo que uno esperaría, que se dedicaran a obras de inversión, algo para ver cómo se recupera, mucho ha sido para apoyo presupuestario, dígase para el pago de gasto de funcionamiento, gasto corriente. Para hablar de este tema y algunos de los detalles de la misma, tenemos invitados al doctor Olaf Dirkmaat, codirector del programa UFM Market Trends. Buenas noches, Olaf. Y también tenemos al licenciado Eric Oyoy Echeverría, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Eric, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, Un gusto. iniciamos con Olaf Dirkmaat. Cifras van, cifras vienen. Los préstamos se están contratando, se están aprobando. Aquí no está contabilizado todavía los 560 millones de dólares aprobados por el directorio del Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario. ¿Cómo analizan ustedes esta situación, Dirk? Muy preocupante, ¿no? Obviamente el tema de la deuda nos escapa un poco por las manos. Parece como que si no tuvieran consecuencias, o al menos no consecuencias directas. Sin embargo, hoy por hoy, en Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos paga más o menos el 8% del presupuesto público en intereses, y nosotros vamos a 16%, y lo que no contemplamos en todos los datos que nos acabas de dar es obviamente el presupuesto que se está proponiendo para el 2021, que también proyecta un gran aumento en el déficit fiscal y por tanto en el endeudamiento público. En otras palabras, nosotros estamos en 16% del presupuesto público en intereses, y esta es una fracción que únicamente puede aumentar con el endeudamiento en la medida que nos endeudamos más. En otras palabras, probablemente en un par de años, incluso en un contexto menos favorable en los mercados crediticios, tenemos que recordarnos que la tasa de interés que actualmente pagamos sobre la deuda está a un nivel muy bajo en un contexto histórico para Guatemala, y que por tanto tenemos que contemplar una posibilidad realista que en algunos años de aquí gran parte del presupuesto público va dirigido a únicamente el pago de intereses. Eso termina afectando la cantidad y la calidad de servicios públicos, y por eso digo, lo más probable es que estos aumentos en la deuda pública van a llevar a aumentos de impuestos en un par de años, si no actuamos ahora. Y en ese sentido es un golpe en la cara para el sector privado, lo que está haciendo el sector público, que es no pensar ni mencionar recortes de gastos, solo gastar y gastar y gastar en el peor momento posible, un momento donde los mercados crediticios pues se vuelven a contraer un poco después de años de expansión, y eso pinta un panorama bastante difícil, y a mí pues me preocupa bastante. Licenciado Coyoy, ¿comparte usted las apreciaciones del doctor Dirkmaat? Totalmente. Es una situación delicada. El dato de deuda que se mencionó, más de 180,000 millones de quetzales. La SAT el año pasado recaudó 62,000 millones de quetzales, y este año estima recaudar menos de 60,000 millones de quetzales. Es decir, estamos en un contexto doblemente perverso, porque con una dinámica muy creciente de la deuda y al mismo tiempo una dinámica de reducción de los ingresos. Para este año esa deuda es más de 3 veces la recaudación. O sea, esa relación deuda-ingresos es más de 300%. O sea, necesitaríamos 3 años de recaudación para pagar esa deuda. Si uno va a un banco a pedir un préstamo con este indicador de capacidad de pago, claramente es rechazado instantáneamente.
La capacidad de pago del gobierno son los ingresos fiscales y ese es el indicador relevante que debe medirse. No es la comparación que se hace con el PIB, que efectivamente en comparación con el PIB sí es un dato pequeño, el de Guatemala 32% este año, comparado con 40 o 60% de nuestros vecinos centroamericanos. Pero ocurre que Guatemala también tiene los ingresos más bajos, no solo de Centroamérica, sino de toda América Latina. Entonces, el indicador deuda-ingresos, que es el que se mide a todo cliente que se endeuda, ya está totalmente excedido, más de 300%. Y eso es a lo que debe ponerse atención. Costa Rica hace 2 años tuvo que aprobar una reforma tributaria solo para poder pagar la deuda. Estamos cayendo en una dinámica similar a la de Costa Rica hace 10 años y es algo que Guatemala no va a poder enfrentar. No tenemos ni la capacidad productiva. O sea, recordemos que estamos hablando de un aparato productivo bastante debilitado, a diferencia de Costa Rica, que ha tenido un auge industrial significativo en nuestra región, de tal manera que sí es muy delicado la dinámica en la que estamos entrando. No vamos a soportar 10 años de endeudamiento, 3 o 4 bastarán para hundirnos en una crisis como la que tuvimos en los años 80, precisamente por la situación de la deuda pública. Eric, hoy quiero que se repita el dato que usted mencionó para finales de año, de continuar la tendencia como está en este momento, alrededor del 300% es la relación entre saldo de la deuda al 31 de agosto. Y quiero insistir, no está sumado la posibilidad de que el Congreso conozca y apruebe el financiamiento del Fondo Monetario de 560 millones de dólares adicionales. Y bueno, usted decía 32% del PIB, pero eso es también al 31 de agosto, sin sumar la posibilidad de ese crédito del Fondo Monetario. ¿Usted ve en estas acciones cortoplacismo, solo desembolsos hasta que termine el gobierno 2024 y después que vea el mundo que hace con Guatemala, o usted ve una estrategia real, positiva, de administración de recursos públicos? No, definitivamente no hay una estrategia que esté orientando esta creciente utilización de deuda. No hay un plan de reactivación económica per se. El éxito que se está teniendo en este momento en cuanto a amortiguar el impacto negativo es gracias a las remesas, no a una estrategia económica del gobierno. Lo que se plantea como plan de reactivación económica en el proyecto de presupuesto para 2021, realmente en su esencia es más de lo mismo, remozamiento de escuelas, tramos carreteros. No hay un planteamiento estratégico que realmente sirva para catapultar la reactivación económica y la recuperación de empleos que se han perdido en esta crisis, de tal manera que solo vemos una dinámica muy perversa en la que no se habla de ajustar el gasto para enfrentar la menor disponibilidad de ingresos, sino se acude al uso creciente de la deuda cuando realmente no hay capacidad de pago para hacer frente a esos compromisos. Por esa razón decía, es una dinámica que no va a tardar 10 años en ejecutar, como le pasó a Costa Rica. Es una dinámica que será 3 o 4 años en explotar porque tenemos una recaudación decreciente, al punto que la meta de recaudación que la SAT se plantea para 2021, el monto de recaudación es incluso menor que el efectivamente recaudado en 2019. Es decir, la meta es tan errática que ni siquiera alcanza el valor recaudado hace 2 años. Realmente hay mucho por hacer en el ámbito de la SAT y es donde deberían estar orientados los esfuerzos del gobierno y no a un simple endeudamiento masivo que puede comprometer la capacidad de pago del país. Doctor Dirkmaat, con relación a lo que está diciendo el licenciado Coyoy, hay un tema. Cuando hablan de ir a la SAT, siempre se asocia con subir impuestos y perseguir a las personas que ya están pagando la carga tributaria. Y no se habla nada de reactivar económicamente, incluir en la economía a todas las personas que están dentro de la economía informal. Y con la situación actual, mucho más difícil hacerlo. ¿Qué otras consecuencias, aparte de subir impuestos y esta realmente persecución que se va a dar dentro de la SAT para las personas que sí pagan y llevan esta carga tributaria, porque hay presiones políticas de por medio, qué más se puede esperar en el país cuando esto empiece a colapsar? Inflación,
subida de precios, canasta básica, además. Bueno, sobre los... bueno, un efecto que casi no hablamos y casi no se hace referencia es un efecto que incluso se puede observar en países como Estados Unidos y otros países, que es el famoso efecto crowding out. Significa expulsión de inversión, es decir, cuando el gobierno se endeuda mucho, compite directamente por los escasos ahorros en un país con el sector privado. Es decir, cuando hay endeudamiento público, la deuda pública va a ocupar una mayor proporción en los ahorros de un país. Y ya sabemos que en la situación precaria en la cual estamos, donde tenemos un país con poco capital, con pocos ahorros, con poca inversión extranjera, vamos a tener un sector público compitiendo por esos escasos fondos. Significa que menos proyectos de inversión se van a llevar a cabo. Significa que va a haber menos financiamiento bancario tanto para consumidores como para empresas. En otras palabras, este efecto, en la medida que se endeuda al gobierno, tiende a reducir el crecimiento económico. Y volviendo al punto que creo que muy bien hizo el licenciado Godoy, es el tema de ingresos fiscales. Y obviamente los ingresos fiscales han incrementado bastante en los últimos años debido al crecimiento económico de 3 y algo por ciento. Pero si ese 3 y algo por ciento se va a reducir también, obviamente eso no pinta bien para la capacidad de pago del Estado guatemalteco. En otras palabras, cuando esa capacidad de pago se ve afectado, los mercados no van a sentarse esperando, van a pedir mayores tasas de interés y eso va a llevar a que básicamente tenemos un gobierno que no va a tener los fondos para ejecutar los programas que pretende. Es decir, es un panorama bastante difícil y claro, sabemos que los impuestos hoy por hoy recaen sobre pocos hombros. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en una reforma tributaria profunda que incluya toda la población que actualmente está evadiendo el ISR o el IVA. Tenemos una evasión de IVA que es increíblemente alto y tenemos que pensar tal vez en ciertas reformas como por ejemplo obligar a las empresas a estar en un solo régimen tributario para que ya exigir factura, al menos por parte de las empresas, se vuelve algo mucho más importante que en el régimen sobre ingresos. Son uno de muchas propuestas que podemos hacer, pero esas propuestas no las estamos viendo por parte del gobierno. Vemos un endeudamiento público enorme, vemos una falta de voluntad de recortar gastos y obviamente reducir sueldos en el sector público y a la misma vez no vemos ningún plan, ninguna reforma económica integral que nos va a ayudar a crecer la economía a un ritmo suficiente para enfrentar la deuda que estamos teniendo. Entonces, muy preocupante la situación. Algo que este gobierno, pero otros gobiernos lo han heredado y la mayoría de ellos lo ha tratado de cuidar, es esa herencia histórica de un manejo prudente de la situación macroeconómica y de mantener las variables macroeconómicas estables para que sean el trampolín, ese trampolín que se requiere para el crecimiento económico. Pero estamos evidenciando que la administración financiera está dando totalmente en la torre en algo no escrito, las reglas fiscales que prevalecían hasta la fecha. La consecuencia de romper esos consensos de administración prudente, conservadora de la administración financiera para que efectivamente el futuro sea mejor, ¿cómo lo analiza Olaf Dirkman? Yo no sé si comparto tu optimismo 100%, obviamente la historia... Optimismo yo no tengo ningún optimismo, la verdad. Lo estoy planteando de que haber roto las reglas fiscales no escritas tendrá una consecuencia muy negativa para el país. Definitivamente. Sin embargo, tenemos que considerar un poco el contexto macroeconómico, ¿no? De este tipo digamos, de dejar la prudencia por el endeudamiento. Yo creo que los factores macroeconómicos históricamente han hablado muy a favor de Guatemala. Tenemos una exportación de materias primas, de los cuales en general durante recesiones económicas no vemos caídas fuertes en los precios. Tenemos obviamente el tema de remesas que dependen en parte del mercado laboral en Estados Unidos. Sin embargo, no hemos visto un impacto negativo hasta el momento. Incluso en estas condiciones buenas, como tú mencionas, vemos el deterioramiento en la gestión pública y eso es lo que preocupa. Ni siquiera hay factores externos que están realmente
jugándose en contra. Podríamos estar en un contexto mucho peor en el sentido que las remesas no estarían creciendo comparado al año pasado, sino cayendo, y en un contexto donde los precios de muchos commodities de exportación también estarían más bajos. Sin embargo, tenemos esos factores a nuestro favor. Y a pesar de esta parte positiva de la economía guatemalteca, vemos que hay una ligero desvío de la prudencia pública. Pero creo que más que nada históricamente se dio por este contexto y por la naturaleza de la economía guatemalteca. No nos dejamos engañar, no es que los políticos antes eran más prudentes que hoy por hoy. Entonces yo lo veo, pues como dije, muy preocupante, con bastante pesimismo, y veo una total falta de actuar, aunque no sea popular, aunque no sea en el interés del político, el Congreso, los diputados y los funcionarios públicos, pero por nadie, por ninguna parte. Y hay una postura de esperar para ver si no terminamos peor que antes y esperar por lo mejor. Pero en general, ese tipo de posturas no terminan bien. Licenciado Coyoy, el doctor ya habló de la fuga de capitales. Esta fuga de capitales también se da en el tema de la inversión, de personas que no necesariamente se fugan, sino que nunca viene a la inversión extranjera a este país. Con estas situaciones, mucho menos va a venir inversión extranjera en este país. Y usted mismo lo mencionó también, el tema de que se habla en el presupuesto de reusar escuelas, etcétera, etcétera, pero realmente no va a haber inversión a la población. ¿Cómo justificar entonces una subida de impuestos? Realmente en este momento no hay justificación sólida desde el punto de vista de calidad del gasto público para pensar en un aumento de impuestos. El problema es que si llegamos a una dinámica más negativa en la que seguimos endeudándonos a un ritmo tan acelerado como el actual, en algún momento, como le tocó a Costa Rica hace 2 años, tocará subir impuestos solo para pagar la creciente deuda. Hay declaraciones de prensa del entonces presidente Alvarado donde admite que la reforma tributaria de diciembre de 2018 fue aprobada solo para salvar al país de una crisis mayor que era la resultante del impago de la deuda. Argentina, en América del Sur, ha enfrentado en estas 2 décadas constantes episodios por este tema de la deuda, es decir, no son crisis ajenas para América Latina. En Guatemala la tuvimos en los años 80, los jóvenes no lo saben, no lo recuerdan, pero los que ya pasamos los 50 la tenemos muy presente. Realmente no son escenarios nada deseables, nada positivos. La estabilidad macroeconómica no se comen, como muy bien dicen, pero es un requisito indispensable para que la actividad económica pueda desenvolverse adecuadamente. No se puede poner en riesgo ese activo. Guatemala tiene un largo historial de estabilidad macroeconómica desde los años 90, precisamente porque adoptó reformas para asegurar esa estabilidad y ahora se ponen en riesgo con este creciente uso de la deuda. Y lo menciono porque es delicado. Este año, pues la deuda se justificó en la pandemia, pero para el próximo año la recaudación que estima la SAT es de 61 mil millones de quetzales. Y la deuda nueva que se propone para mantener el gasto es de 32 mil millones de quetzales. Es decir, más de la mitad de la recaudación será la nueva deuda que se adquirirá el próximo año. Y el argumento es la reactivación, pero ocurre que para reactivación solo son 5 mil millones o un poco menos. Es decir, solo el 5% del presupuesto que se plantea va orientado a lo que le denominan reactivación y el resto es para el gasto inercial, ineficiente y poco transparente. No se hace una reforma del gasto público que permita reorientar recursos hacia una verdadera reactivación económica y hacia canalizar recursos a los sectores sociales para la población más necesitada. De eso no se habla nada, 300 millones de quetzales para un seguro escolar que no sabemos qué utilidad sirve. Todos los que hemos pagado ese seguro escolar sabemos lo poco útil que es ese instrumento. Y así es que hay muchísimas dudas sobre la poca disponibilidad que hay, la poca disposición para hablar de reformas al gasto y solo acudir de manera irresponsable a la deuda pública. Eric Coyoy,
Buena parte del endeudamiento del año próximo va para financiar gasto corriente. Usted mejor que yo lo conoce, el último párrafo del artículo 62 de la Ley Orgánica del Presupuesto es clara en cuanto está prohibido adquirir endeudamiento para financiar gasto corriente, pero en los últimos meses se ha vuelto pues ya una norma que se aprueben los financiamientos, dejando explícitamente dicho que no aplica ese último párrafo. ¿Qué opinión le merece ese tipo de irresponsabilidad creciente en la toma de decisiones y de aprobaciones de estos financiamientos? Sí, lamentablemente es una mala práctica que ya viene desde hace algunos años, este uso de la deuda para gasto de funcionamiento, incluso a tal punto que tenemos un programa del adulto mayor que es muy necesario, pero que está plenamente financiado con bonos, con endeudamiento. No hay manera que ese programa sea sostenible y contribuya a la sostenibilidad de las finanzas, así como otros gastos de funcionamiento financiados con deuda. Sí es muy delicado, la deuda, como ocurre en los hogares, pues debe ser destinada para ampliar la capacidad de generación de ingresos, no solo para cubrir gasto de consumo o gasto de funcionamiento, porque de esa manera se compromete la capacidad de pago en el futuro y es el límite al que estamos llegando muy delicado. Y quiero remarcar el dato de 2021. En este año la relación deuda-ingresos será alrededor del 300%, pero con la deuda que se plantea para 2021, la relación deuda-ingresos será 350%. Es decir, no hay que ver solo el dato 2020. El problema es que son 2 años de continuo endeudamiento, más del 5% del PIB este año y cerca del 5% del otro año. Es decir, en 2 años, en los primeros 2 años de este gobierno, se habrá aumentado la deuda pública en más de un 25% respecto al saldo que teníamos a 2019. No hay manera de que eso sea sostenible. Si no se acude pronto, desde 2021, a un ajuste del gasto para enfrentar la menor disponibilidad de ingresos, que es lo que nos toca a todos los ciudadanos cuando enfrentamos una reducción de nuestros ingresos, nos toca ajustar el gasto, no solo como un recurso de emergencia acudimos a la deuda, porque no hay manera de pagarla con un mayor volumen de gastos. Y esa parte ni se habla ahora y no puede pasar 2021 sin que se hable de ello. Doctor, ya estamos llegando al final prácticamente. Por favor, ¿nos podría dar un mensaje, conclusiones finales? Sí, incluso lo que mencionó el licenciado Godoy, yo creo que la deuda incluso va a ser un poco peor. Este año ya vamos a llegar por encima del 350% del ingreso fiscal y ahí va mi último punto. El ingreso fiscal depende de unos impuestos que realmente el gobierno de Guatemala no puede aumentar sin consecuencias. Es decir, la base imponible es muy elástica. Si subimos el IVA, va a haber más contrabando y más informalidad. Si subimos el ISR, van a irse empresas e individuos de Guatemala a otros países, incluso a otros países centroamericanos. Es decir, la capacidad de endeudamiento, aunque algunos dentro del gobierno pretenden que sea diferente, que sea muy sana, yo tengo mis dudas. Entonces, la medida que vamos endeudándonos y en el 2021 estamos proponiendo un mayor gasto en infraestructura, en carreteras básicamente, lo cual es una condición para el crecimiento económico, pero en sí no lo suficiente. Vamos a tener un mayor endeudamiento este año y el siguiente año y vamos a tener un lento empeoramiento de los servicios públicos, tanto en cantidad y calidad. Y tarde o temprano este endeudamiento va a llevar a mayores impuestos. Entonces, que nos preparemos y que exijamos a los diputados que hoy es el momento de recortar gastos, no mañana. Licenciado Coyoy, para cerrar, abril-mayo fueron los meses donde se aprobaron los financiamientos de apoyo presupuestario, fueron 2 y 5 de inversión sectoriales. Aparentemente el único financiamiento nuevo que queda pendiente de conocerse y aprobarse en el Congreso es el de 560 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, nuevamente para apoyo presupuestario, que usted, como usted lo sabe, eso es para un gasto discrecional del gobierno. Su recomendación ante este panorama que hoy vemos acerca de ese préstamo
de 560 millones de dólares del fondo? Mi recomendación sería el propio Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que ese financiamiento no se autorice para 2020, en todo caso que sea del financiamiento para 2021 y que ese préstamo, en lugar de ser adicional, sustituya parte de los bonos del Tesoro que se busca aprobar para el próximo año. Realmente los niveles de deuda nueva este año, 30,000 millones, para el próximo año 32,000 millones, realmente ya son elevados, demasiado elevados para la capacidad de pago del país. La recomendación sería que ese crédito del Fondo Monetario Internacional no se autorice para este año, sino para el otro año como sustitución de bonos del Tesoro. Acá el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria tienen un papel muy activo en este sentido, que prevalezca la prudencia fiscal y no comprometer delicadamente la capacidad de pago. Ya en años anteriores la Junta Monetaria se ha expresado en el sentido de que el déficit no debiera exceder el 2% del PIB. Ahora estamos hablando de déficit de alrededor del 5% del PIB. Aquí la Junta Monetaria tiene un papel muy activo que hacer, y se esperaría de los representantes del sector privado, sobre todo, que prevalezca la prudencia y en este sentido, para no comprometer la capacidad de pago del país, porque no hay que recordar que lo primero que cae cuando se compromete la capacidad de pago es la calificación de riesgo país. Y entramos a las dinámicas más complicadas. Licenciado Coyoy, doctor Dirkmaat, les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta noche. La verdad es un tema que preocupa y depende de las decisiones del Ejecutivo y Legislativo si la cosa puede empeorar. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Mucho que nos hayan acompañado aquí en Canal Antigua en las entrevistas de las 8:45. Licenciada. Buenas noches, licenciado. Y buenas noches a nuestra teleaudiencia. Es particularmente a nuestra audiencia. Agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y nos sintonicen el resto de la semana. Buenas noches.